¿Alguna vez te han hecho sentir que no vales solo por ser pobre, joven o no tener a nadie que te respalde? Hoy vas a conocer la historia de un niño que lo perdió todo, a su madre, su hogar y hasta la confianza en sí mismo. Un niño al que humillaron, despreciaron y le dijeron que no podía. Pero lo que nadie imaginó es que ese mismo niño terminaría levantando un negocio, ayudando a otros niños que estaban igual de solos que él y dejando un legado que cambió un valle entero. Quédate hasta el final, porque esta historia no solo te va a conmover, te va a enseñar por qué no es tu culpa, qué hacer cuando te rechazan y el principio silencioso que transforma el esfuerzo en propósito. Si esta historia habla a tu corazón, suscríbete y compártela con alguien que hoy necesita recordar esto. Dios sí ve, y cuando Él ve, nada está perdido. En un valle escondido entre montañas antiguas, donde el polvo se levantaba con cada paso y el pan era más valioso que el oro, vivía un niño llamado Samuel junto a su madre Ruth. No tenían riquezas, ni tierras amplias, ni nombre entre los importantes del pueblo. Vivían en una casa pequeña, de paredes gastadas por el tiempo, pero llena de un aroma que siempre anunciaba algo bueno, pan recién hecho. Ruth llevaba meses enferma. Su cuerpo se debilitaba día a día, pero su espíritu seguía firme. Cada mañana, aunque el dolor la obligara a sentarse, llamaba a Samuel a su lado, junto al horno de barro que había alimentado a su familia durante años. Allí, con manos temblorosas pero precisas, le enseñaba lo que sabía. «Mira bien, hijo», le decía mientras mezclaba la harina, «el pan no se hace con prisa, se hace con cuidado. Y todo lo que hagas, hazlo como si Dios fuera quien lo va a recibir». Samuel observaba atento. Aprendió a medir con los ojos, a sentir la masa con las manos, a esperar el tiempo correcto. Aprendió sin saber que estaba aprendiendo un oficio y un destino. Las noches eran más difíciles. Ruth tosía, respiraba con dificultad y Samuel se quedaba despierto escuchando cada sonido, temiendo que fuera el último. A veces, cuando creía que ella dormía, se arrodillaba en silencio. «Dios, ayúdame a cuidarla», susurraba. «No sé cómo hacerlo solo, pero confío en ti». Con el paso de los días, Samuel comenzó a hornear por su cuenta. Vendía algunos panes en el pueblo, apenas suficientes para comprar medicina y un poco más de harina. La gente lo miraba con curiosidad, algunos con compasión, otros con indiferencia. Hasta que una madrugada Ruth no despertó. Samuel la encontró en silencio, con el rostro sereno, como si al fin hubiera descansado. No hubo llantos ruidosos, ni mucha gente alrededor, solo un niño de 12 años, sosteniendo la mano de su madre por última vez. Ese día Samuel enterró a Ruth y también su infancia. Se quedó solo, con un horno viejo, una receta aprendida a medias y una fe que ahora dolía pero seguía viva. Esa noche, frente al horno apagado, Samuel lloró por primera vez sin esconderse. «Dios, no entiendo», dijo entre sollozos, «pero si me dejaste esto, ayúdame a hacerlo bien». Y sin saberlo, ese niño acababa de hacer la oración que cambiaría su vida. Los días siguientes fueron pesados, como si el aire mismo se hubiera vuelto más espeso desde la partida de Ruth. La casa, antes llena del sonido del amasado y del crujir del horno, ahora guardaba un silencio que le apretaba el pecho a Samuel. Cada rincón le recordaba a su madre, la mesa manchada de harina, el delantal colgado detrás de la puerta, la marca oscura del fuego donde ella solía avivar las brasas. Pero el hambre no espera al duelo. Samuel se levantaba antes de que saliera el sol. Encendía el horno como ella le había enseñado, cuidando que el fuego no fuera demasiado fuerte ni demasiado débil. Sus manos pequeñas repetían movimientos que aún le quedaban grandes, pero que hacía con una seriedad que no correspondía a su edad. Cada pan que horneaba era una mezcla de miedo y esperanza. Salía al pueblo con una canasta modesta. Algunos compraban, otros solo miraban. «¿Y tu madre?», preguntaban. «Murió», respondía él, en voz baja. Había quienes bajaban la mirada, otros simplemente encogían los hombros y seguían su camino. Para muchos, Samuel era solo el niño solo, el hijo de la enferma, alguien que pronto desaparecería. Un día decidió hacer algo más. Recordó que su madre siempre decía que para mejorar había que aprender de quienes sabían más. Así que tomó valor y fue a la panadería más grande del valle. El lugar olía a levadura fuerte y a pan dorado. Detrás del mostrador, un hombre robusto amasaba con rapidez. «Señor», dijo Samuel, «¿podría enseñarme? Yo sé hacer pan, pero quiero hacerlo mejor». El hombre lo miró de arriba abajo. Vio sus sandalias gastadas, sus manos manchadas de harina barata, su edad.
¿Enseñarte? Rió. Niño, aquí no damos clases, vete a jugar. Samuel sintió que el calor del horno no era nada comparado con la vergüenza que le subía al rostro. Aún así, no se rindió. Probó en otra panadería, y luego en otra. En una se burlaron, en otra lo ignoraron, en otra más lo echaron sin dejarlo terminar de hablar. Vuelve cuando seas alguien, le dijeron. Caminó de regreso con la canasta vacía y el corazón lleno de preguntas, de dudas, de una culpa que no entendía. ¿Había hecho algo mal? ¿Era su culpa ser niño, ser pobre, estar solo? Esa noche se arrodilló frente al horno apagado, apoyó la frente en el suelo frío y habló con Dios como solo hablan los que ya no tienen máscaras. Señor, ayúdame a entender, dijo. Si me rechazan, si me hacen menos, dime que no es porque no valgo. Ayúdame a creer que sí puedo, porque hoy me siento muy pequeño. No hubo truenos, no hubo voces, pero algo dentro de Samuel se acomodó. Recordó las manos de su madre, su voz, su paciencia, y entendió algo sencillo y poderoso, que su valor no dependía de la opinión de otros y que mejorar no era cuestión de orgullo, sino de constancia. Al día siguiente volvió a encender el horno y decidió dar un poco más de sí, aunque nadie lo estuviera mirando. Samuel comenzó a cambiar pequeñas cosas, no porque alguien se lo hubiera enseñado, sino porque algo dentro de él le decía que el cambio verdadero empieza cuando nadie te aplaude. Ajustó el fuego del horno unos minutos más, dejó reposar la masa un poco más de tiempo, limpió la mesa como si fuera a recibir a un invitado importante, aunque solo fuera él. Cada mañana repetía una frase en silencio, como una oración sencilla: hoy voy a hacerlo mejor que ayer. Al principio nadie lo notó. El pan seguía siendo barato, su canasta seguía siendo pequeña, las monedas seguían siendo pocas, pero Samuel no volvió a trabajar con prisa ni con miedo. Trabajaba con intención. Recordó las palabras de su madre: hazlo como si Dios fuera tu primer cliente. Una tarde, mientras acomodaba los panes, un anciano se detuvo frente a su puesto. Era delgado, caminaba apoyado en un bastón gastado, y su ropa mostraba el polvo de muchos caminos. No pidió pan de inmediato, solo observó. ¿Tú haces todo esto, hijo?, preguntó con voz tranquila. Sí, señor, respondió Samuel, hago lo que puedo. El anciano sonrió apenas. Se nota que haces más de lo que puedes. Compró un pan, luego otro, y antes de irse, dijo algo que Samuel no olvidaría. El que cuida lo pequeño será confiado en lo grande. Desde ese día, el anciano comenzó a pasar seguido. A veces compraba, a veces solo observaba. Un día, mientras Samuel barría la entrada de su casa, el hombre habló con más claridad. Dime, muchacho, ¿qué haces con el dinero que ganas? Samuel dudó, pero fue honesto. Compró harina y lo que queda lo guardo. El anciano negó despacio con la cabeza. Empieza a pagarte a ti primero. Samuel frunció el ceño. ¿Cómo, señor? De cada 10 monedas que ganes, guarda una para ti. No para gastar hoy, para crecer mañana. Si no aprendes a honrar tu trabajo, nadie lo hará por ti. Esas palabras le parecieron extrañas, pero verdaderas. Samuel obedeció. Cada día, al contar las monedas, separaba una. A veces dolía, a veces parecía imposible, pero lo hacía. Dios, confío en que tú multiplicas lo que yo ordeno. Oraba. Con el tiempo algo cambió, no solo en el dinero, en él. Caminaba más erguido, miraba a los ojos, ya no pedía permiso para existir. Un día, el anciano le dijo: ahora estás listo para aprender de los grandes, pero no todos te ayudarán. No lo tomes personal. Aprende incluso del rechazo. Samuel asintió sin saber que esas palabras pronto serían puestas a prueba. Cuando fue a buscar a otros panaderos fuera del valle, volvió a encontrar burlas, desprecio, puertas cerradas. Pero esta vez no regresó roto, regresó atento, observando, aprendiendo incluso de lo que no querían enseñarle. Y cada noche al volver se arrodillaba y decía: gracias, Dios, porque aunque no me enseñen con palabras, me estás formando por dentro. Y sin saberlo, el panadero más pequeño del valle estaba creciendo por dentro, más que muchos por fuera. El tiempo comenzó a hacer su trabajo silencioso. Samuel no se dio cuenta del cambio de inmediato, pero el horno sí, la masa sí, el pan sí. Cada hornada salía un poco mejor que la anterior, más dorada, más firme, con un aroma que se quedaba flotando en el aire aún después de que la canasta quedaba vacía. Algunos en el pueblo empezaron a notarlo. Ese pan no sabe igual que antes, comentó una mujer una mañana. Tiene algo distinto, dijo otra. Samuel escuchaba pero no se envanecía.
Recordaba demasiado bien los días en que nadie lo miraba. Seguía levantándose antes del amanecer. Seguía separando su moneda de cada 10. Seguía limpiando, ordenando, cuidando cada detalle como si su madre aún lo estuviera observando desde la esquina de la cocina. Un día decidió salir del valle. Caminó varias horas hasta llegar a un pueblo más grande, donde las panaderías eran amplias y los hornos modernos. Entró con respeto, preguntó con humildad. En algunas lo miraron con desdén. ¿Tú? ¿Aprender aquí? Se burlaron. Primero aprende a crecer. En otra, un panadero lo escuchó unos minutos y luego dijo: no tengo tiempo para niños. Samuel salió con el pecho apretado, pero esta vez no lloró. Se sentó bajo la sombra de un árbol y habló con Dios. Señor, ayúdame a entender, susurró. No es fácil que te cierren la puerta en la cara, pero no quiero endurecer mi corazón. Enséñame lo que aún no veo. Y fue entonces cuando comprendió algo. No todos estaban llamados a ayudarlo, pero todos podían enseñarle algo. Aprendió observando desde lejos, escuchando conversaciones, mirando cómo medían, cómo organizaban, cómo cobraban. Aprendió disciplina, orden, paciencia. Al regresar al valle, aplicó lo aprendido, cambió la forma de presentar el pan, ajustó los precios con justicia, separó mejor sus gastos, guardó más monedas sin tocar, y poco a poco su pequeña panadería dejó de sobrevivir y comenzó a sostenerse. Pero no todos celebraron su avance. Algunos hombres murmuraban cuando pasaba: mira al niño, ya se cree importante, seguro tuvo suerte. Eso no dura. Samuel los escuchaba, pero ya no se detenía. Había aprendido que el desprecio de otros no define el llamado de Dios. Una tarde, vio a un niño sentado frente a su casa. Tenía la ropa rota y la mirada perdida. Le recordó demasiado a sí mismo. Sin pensarlo, Samuel le dio un pan. Gracias, dijo el niño sorprendido. En el orfanato casi no alcanza. Esa palabra se quedó clavada en su corazón. Orfanato. Esa noche Samuel oró distinto. Dios, si tú me levantaste cuando estaba solo, enséñame a no olvidar a los que siguen ahí. Y sin saberlo, el propósito de su panadería comenzaba a ir más allá del pan. Desde aquel día Samuel ya no pudo sacar de su mente la palabra orfanato. Cada vez que amasaba, cada vez que el horno crujía con el fuego encendido, pensaba en niños que, como él antes, despertaban sin saber si alguien los esperaba. Comprendió entonces que Dios no solo lo había sostenido para sobrevivir, lo estaba preparando para compartir. Pero antes de dar más, debía afirmarse mejor. Siguió siendo estricto con lo que el anciano le había enseñado. Contaba sus monedas con cuidado. De cada 10, una iba directo a un pequeño saco de tela que guardaba bajo una tabla suelta del suelo. No lo tocaba, no lo prestaba, no lo usaba por si acaso. Este es para crecer, decía en voz baja, no para hoy. Hubo días en que el horno falló, otros en que la venta fue poca, días en que pensó romper la regla y usar esa moneda guardada. En esos momentos, cerraba los ojos y oraba. Dios, si este principio viene de ti, dame fuerzas para obedecerlo incluso cuando duele. Y siempre, de una u otra forma, algo alcanzaba. Con el tiempo ese pequeño ahorro le permitió comprar mejor harina. Luego, un molde nuevo. Más adelante, arreglar el horno. Cada mejora parecía pequeña, pero juntas comenzaron a transformar su trabajo. El pan ya no solo alimentaba, atraía. Un día, uno de los panaderos que antes lo había rechazado pasó por el valle. Probó el pan de Samuel en silencio. No dijo nada, pero al irse dejó más monedas de las necesarias. Samuel no sonrió, solo dio gracias a Dios. Poco después, decidió dar el siguiente paso. Tomó parte de su ahorro y viajó a otro pueblo para pedir consejo, no como un niño necesitado, sino como un aprendiz responsable. Algunos lo siguieron rechazando. Otros, al ver su disciplina y humildad, le dieron pequeños consejos. Cuida los tiempos, respeta el proceso, nunca engañes en el peso. Samuel escuchaba todo como si fuera oro. Al regresar, comenzó a invitar a 1 o 2 niños del orfanato por las tardes. No para trabajar duro, sino para enseñarles lo básico: a lavar manos, a medir harina, a esperar, a respetar el fuego. Aquí no solo se hace pan, les decía, aquí se aprende a creer en uno mismo. Los niños escuchaban con ojos abiertos. Algunos sonreían por primera vez en mucho tiempo. Pronto, otros niños llegaron, luego más. Samuel organizó horarios, les daba pan, les enseñaba, y cuando podía, les daba unas monedas. No es limosna, les decía, es trabajo digno. Algunos en el pueblo volvieron a murmurar. Ahora se cree salvador. Eso no es negocio.
Samuel volvió a orar. Señor, enséñame a dar sin miedo, a no olvidar de dónde me sacaste. Y una paz profunda respondió, porque cuando el pan se reparte con propósito, nunca falta. El taller de Samuel empezó a cambiar de ritmo. Ya no era solo el sonido del amasado y el crujir del horno, ahora se escuchaban risas suaves, preguntas curiosas, pasos pequeños aprendiendo a moverse con cuidado entre mesas y costales. Los niños del orfanato llegaban con timidez al principio, como quien teme que la bondad tenga fecha de caducidad. Samuel los recibía con la misma paciencia con la que su madre lo había formado a él. Aquí nadie sobra, les decía. Aquí todos aprendemos. Les enseñaba a llegar temprano, a lavar las manos, a respetar los tiempos. Les enseñaba a contar monedas, a separar una para el futuro, a no gastarlo todo en el momento. Y sobre todo les enseñaba a orar antes de encender el horno. Dios, decían algunos con voz insegura, bendice este trabajo. Samuel veía en ellos su propia historia reflejada y entendía que el milagro no era solo haber salido adelante, sino no endurecerse en el camino. Pero el crecimiento siempre trae pruebas nuevas. Una mañana, el horno se agrietó. El fuego ya no se distribuía bien y varias tandas de pan salieron mal. Las monedas empezaron a escasear. Los murmullos del pueblo regresaron con más fuerza. ¿Ya viste?, decían. No duró mucho. Eso pasa cuando uno se mete a ayudar a otros en lugar de pensar en sí mismo. Samuel sintió el peso del miedo. Esa noche, solo, frente al horno dañado, habló con Dios como cuando era niño. Señor, hice todo lo que supe. Si me equivoqué, muéstrame dónde. Pero no dejes que el miedo me gobierne. Recordó entonces las palabras del anciano. El cambio diario y el extra constante. No se trataba de grandes saltos, sino de decisiones firmes. Al día siguiente vendió menos pan, pero mejor. Ajustó horarios, redujo gastos innecesarios, usó con cuidado parte de su ahorro, solo lo necesario, y pidió consejo a un panadero mayor que con el tiempo había aprendido a respetarlo. No es fracaso, le dijo el hombre, es crecimiento que duele. Samuel volvió con una solución sencilla para el horno. No perfecta, pero funcional. El pan volvió a salir bien. Y algo más ocurrió. La gente empezó a notar su constancia. No se quejaba, no culpaba, no abandonaba. Un comerciante de paso probó su pan y pidió llevar varios al día siguiente. Luego volvió, luego recomendó. El trabajo creció despacio, firme, como levadura bien cuidada. Samuel reunió a los niños y les habló con honestidad. Habrá días difíciles, les dijo, pero no es su culpa, no es porque no valgan, es parte del camino. Y el camino se sigue caminando. Los niños asintieron. Por primera vez alguien les hablaba sin promesas vacías, pero con esperanza real. Y Samuel entendió que Dios no solo lo estaba prosperando, lo estaba formando para sostener a otros cuando el horno se agrietara en sus vidas. El valle ya no veía a Samuel como al niño solo que vendía pan por necesidad. Ahora lo miraban con respeto silencioso. No porque se alabara a sí mismo, sino porque su constancia hablaba por él. El olor del pan salía cada madrugada y se quedaba flotando en las calles como una promesa cumplida. La gente comenzó a llegar más temprano, algunos incluso esperando antes de que el horno estuviera listo. Sin embargo, no todos se alegraban. Había quienes no soportaban verlo crecer. Un grupo de comerciantes murmuraba cerca del mercado. A ese muchacho la suerte lo favoreció, decían. No es justo que avance tan rápido. Seguro alguien lo ayuda por lástima. Samuel escuchó esos comentarios una mañana. Sintió el viejo peso en el pecho, ese que conocía desde niño. Por un momento dudó. Pensó en su madre, pensó en las puertas cerradas, pensó en los panaderos que lo humillaron. Esa tarde se apartó un momento, se sentó en silencio y habló con Dios. Señor, ayúdame a entender, dijo. Cuando me desprecian, cuando me hacen menos, muéstrame que no es mi culpa, que no tengo que cargar con lo que otros dicen. Ayúdame a creer, incluso cuando me duele. No hubo respuesta inmediata, pero hubo claridad. Comprendió que la envidia ajena no podía robarle la paz si él no se la entregaba, que no todos caminarían con él, y que eso estaba bien. Esa noche decidió dar un paso más, formalizó el trabajo de los niños. Les enseñó a anotar ingresos, gastos, ahorros, les explicó el valor de pagar primero lo importante y no vivir solo del impulso. El orden, les decía, también es una forma de fe. Con el tiempo, uno de los panaderos que antes lo había despreciado se acercó con cautela. He visto cómo trabajas, admitió. Si quieres, puedo enseñarte algo sobre fermentación. Samuel lo miró sorprendido, pero no guardó rencor. Gracias, respondió.
Siempre hay algo que aprender. El aprendizaje siguió y el negocio creció con equilibrio. No se hizo rico de la noche a la mañana, se hizo sólido. Y eso duró más. El orfanato comenzó a enviar a más niños. Samuel no los rechazó. Amplió el espacio, adaptó horarios, enseñó con paciencia. Aquí nadie viene solo a ganar dinero, decía. Venimos a aprender a caminar derechos. El valle comenzó a cambiar, no por discursos, sino por ejemplo. Donde antes había resignación, ahora había esperanza. Donde antes había burla, ahora había silencio respetuoso. Y Samuel entendió algo profundo. Dios no solo lo había levantado para él mismo, sino para mostrar que cuando alguien cree, trabaja y da, el cambio se contagia. El crecimiento trajo una responsabilidad nueva. Samuel ya no era solo un panadero constante, ahora era referencia. La gente llegaba a preguntarle cómo había logrado sostenerse cuando otros cerraban, cómo había aprendido sin maestros, cómo había levantado a otros sin perderse a sí mismo. Él escuchaba en silencio y respondía siempre lo mismo. No fue de un día para otro, fue obedeciendo cuando nadie miraba. Un invierno difícil golpeó al valle. Las lluvias dañaron caminos, el comercio disminuyó y muchas familias comenzaron a escasear. Algunos panaderos subieron precios sin medida. Otros escondieron producto. Samuel reunió a los niños y habló con firmeza. No vamos a aprovechar la necesidad, dijo. Vamos a cuidar el peso, el precio y el corazón. Hubo días en que las ganancias bajaron, días en que el miedo volvió a tocar la puerta. Samuel en secreto volvió a orar. Señor, enséñame a sostenerme en ti cuando la lógica dice que cierre la mano. Y ocurrió algo sencillo pero poderoso. La gente empezó a confiar. Sabían que ahí el pan era justo, que nadie engañaba, que si no podían pagar un día podrían volver al siguiente. Esa confianza atrajo más trabajo que cualquier anuncio. Un comerciante de tierras lejanas se detuvo una mañana. Observó el orden, la limpieza, la disciplina de los niños, probó el pan y pidió un encargo mayor. Samuel revisó cuentas, habló con su equipo y aceptó solo lo que podía cumplir sin romper sus principios. No crezcas más rápido de lo que puedes sostener, recordó las palabras del anciano. El trato se cumplió. Luego otro y otro más. Samuel amplió el horno, mejoró el espacio, pagó mejor a los muchachos y siguió separando su moneda de cada 10. Nunca lloraba en silencio. ¿Qué te pasa?, preguntó Samuel. Dicen que no sirvo, respondió el niño, que siempre me equivoco. Samuel se sentó a su lado. Yo también me equivoqué muchas veces, le dijo. Y me dijeron cosas peores, pero eso no define quién eres. Le dio un pan caliente y una tarea sencilla para el día siguiente. Ese fue el momento en que Samuel entendió. El éxito que no levanta a otros se vuelve vacío. Y el suyo estaba lleno porque había sido construido con fe, orden y misericordia. Esa noche, antes de dormir, oró agradecido. Gracias, Dios, por enseñarme que dar no me quitó nada. Me devolvió propósito. Con los años, la panadería de Samuel dejó de ser solo un lugar de trabajo. Se convirtió en escuela, en refugio, en punto de partida. Los niños que habían llegado temerosos ahora caminaban seguros, con la espalda recta y las manos firmes. Algunos ya amasaban solos, otros enseñaban a los más pequeños. Todos conocían la regla que Samuel repetía sin cansarse. Primero orden, luego crecimiento. Primero carácter, luego éxito. El valle empezó a hablar de él de otra manera, ya no con burla ni con sospecha, sino con respeto. Incluso aquellos que antes lo habían despreciado ahora buscaban su consejo. ¿Cómo hiciste para mantenerte?, le preguntaban. ¿Cómo no caíste cuando todos te cerraron la puerta? Samuel nunca respondía con orgullo. Aprendí que el rechazo no siempre es castigo, decía. A veces es preparación. Una tarde, regresando del mercado, pasó frente a una panadería que años atrás lo había humillado. El dueño estaba sentado afuera, con la mirada cansada. Al verlo lo llamó. Samuel, dijo con voz baja, fui duro contigo. Me equivoqué. Samuel se detuvo. Recordó la vergüenza, las palabras, el dolor. Respiró hondo. Todos estamos aprendiendo, respondió. Yo también. Siguió su camino sin rencor. Esa noche, al cerrar el taller, se quedó solo un momento. Miró el horno grande, las mesas llenas, los sacos ordenados. Pensó en su madre, en el niño que fue, en las noches de hambre y oración. Dios, susurró, gracias por enseñarme que no era mi culpa. Gracias por ayudarme a creer que sí podía. Tomó una moneda entre los dedos y sonrió. Aun después de tantos años, seguía pagándose primero. No por avaricia, sino por honra,
porque entendió que quien no valora su trabajo termina regalando su esfuerzo o vendiendo su dignidad. Poco después, Samuel comenzó a visitar el orfanato con más frecuencia, no solo para enseñar panadería, sino para hablar de fe, de orden, de decisiones. Les decía a los niños, no todo lo que te pasa te define, pero todo puede formarte. Algunos de esos niños con el tiempo se quedaron a trabajar con él, otros siguieron su camino, pero todos se fueron sabiendo algo que Samuel aprendió de rodillas, que Dios no abandona y que el esfuerzo con propósito siempre da fruto. El valle había cambiado, y Samuel sabía que aún faltaba cerrar el círculo. Los años terminaron de acomodar lo que la fe había iniciado. Samuel ya no contaba los días por hornadas, sino por vidas tocadas. Su panadería, nacida del dolor y la obediencia, era ahora un lugar donde nadie era invisible. El horno seguía encendiéndose antes del amanecer, pero ya no lo hacía solo. Manos jóvenes, firmes y seguras, repetían los movimientos que él aprendió cuando era apenas un niño cargando una responsabilidad demasiado grande para su edad. Samuel solía llegar temprano, caminar despacio entre las mesas y observar. No necesitaba hablar mucho. Sabía que el ejemplo enseña más que las palabras. A veces se detenía frente al saco donde, desde el principio, separaba su moneda de cada 10. Nunca dejó de hacerlo, ni cuando hubo abundancia, ni cuando volvió la escasez. Esto me recuerda quién soy, decía, y de dónde me sacó Dios. Un día, uno de los jóvenes que había llegado del orfanato años atrás se acercó con nerviosismo. Samuel, me ofrecieron abrir una panadería en otro pueblo. Tengo miedo de fallar. Samuel lo miró con la misma ternura con la que su madre lo miraba a él. El miedo no es señal de que no puedas, respondió, es señal de que te importa hacerlo bien. Ve, da el extra cada día, ordena tus cuentas, págate primero, y nunca olvides dar porque el que da con fe nunca queda vacío. Cuando el joven se fue, Samuel se quedó solo un momento, miró al cielo, respiró profundo y cerró los ojos. Por un instante recordó a Ruth, inclinada junto al horno, enseñándole sin saber que estaba sembrando generaciones enteras. Gracias, mamá, susurró, gracias, Dios. Con el tiempo el valle entero reconoció algo que antes no entendía, que Samuel no había sido levantado por suerte ni por lástima ni por favores. Había sido formado en secreto, moldeado en el rechazo, afirmado en la disciplina y prosperado en la obediencia. Cuando sus manos ya no amasaban como antes, se sentaba a enseñar. Cuando su voz se cansaba, otros continuaban, y así su legado siguió vivo, porque Samuel aprendió y enseñó una verdad eterna, que no es tu culpa cuando te desprecian, que sí puedes aunque te lo nieguen, que el cambio diario transforma destinos, que el orden honra a Dios, que dar abre puertas que el ego jamás abrirá, y que cuando un niño confía en Dios aún con las manos vacías, el cielo se encarga de llenarlas con propósito.